Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Es muy grato para nosotros comenzar el día para estudiar de la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien pedimos en oración nos permita la sabiduría de nuestro Mesías, podamos entender y comprender de su palabra, preparada para hoy en el tema que se titula Maestro, enséñanos a orar. El texto bíblico lo encontramos en Lucas 11:2 que dice: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando los discípulos escucharon la manera en que Yahshua oraba, comunicándose íntimamente con su Padre Celestial, así como se comunica un amigo con otro, quedaron grandemente impresionados. Sus oraciones eran diferentes de las de los dirigentes religiosos de su tiempo, muy diferente de todo cuanto habían oído. La oración formal, expresada en declaraciones fijas y como si fuera dirigidas a un Dios impersonal muy distante, no tiene la realidad y la vitalidad que deben caracterizar a la verdadera oración. Los discípulos pensaron que si solo pudieran orar como el Mesías oraba, se aumentaría muchísimo su eficacia como discípulos. Como el Salvador les había enseñado por precepto y por ejemplo, en respuesta al pedido enséñanos a orar, Yahshua, el Mesías, presentó una oración modelo, una parábola que ilustra el espíritu de la oración y algunas amonestaciones para estimular la fidelidad y la diligencia en la oración. ¿No sabían orar los discípulos? Sí sabían, solo que oraban como enseñaban los sacerdotes israelitas, usando vanas repeticiones y pura palabrería. Por eso el Mesías enseñó paso a paso el ejemplo de orar. En la Biblia encontramos que Yahshua escogía lugares muy apartados. Mateo 14:23 nos dice, subió al monte a orar aparte. También lo hacía en las primeras horas de la mañana. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 6:46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lo dice Lucas 5:16. Y Lucas 6:12 dice también, fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Yahweh. Lucas 9:18 dice, aconteció que mientras Yahshua oraba aparte, estaban con él los discípulos. El Redentor y Salvador dejó un gran legado con su ejemplo. Él vivía de la oración. Cada momento dependía de la voluntad de su Padre. Antes de empezar su labor del día, muy de mañana, pedía al Padre el poder para desarrollarse durante el día. Antes de hacer un milagro, pedía al Padre. Aún oró en su bautismo. Oró por Pedro. Yahshua oró hasta en el último suspiro en la cruz. Toda su vida fue de pura oración. ¿Cómo orar? Primero, orar al Padre. Solamente se debe orar al Padre, dirigiéndose a Él, porque Él es el único Dios verdadero, a quien se debe pedir porque existe solo un Dios supremo y soberano, todopoderoso. Hay muchos religiosos que piden a otros dioses y a otros seres aparentemente santos, y a seres humanos según sus creencias. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y nuestro Padre Celestial es el único en quien podemos estar seguros que escucha y responde a nuestras oraciones. Él es el Dios de amor asombroso, grande en misericordia y perdón. Hay un solo camino hacia Él, y es a través de su unigénito Hijo, Yahshua. En 1 Timoteo 2:5 vemos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Yahweh y los hombres, Yahshua, hombre. ¿Por qué solamente Yahshua, el Mesías? Porque Él es el único que se dio a sí mismo en rescate por todos. Segundo, alabar a Yahweh. Y para tener más conocimiento de cómo el rey David santificaba el nombre de Yahweh, debemos estudiar los salmos, porque están llenos de expresiones de alabanza para Yahweh. También en Apocalipsis 4. Debemos orar a Yahweh con toda reverencia. Recordemos que Yahweh está en el cielo y nosotros sobre la tierra. Hay que orar sin cesar
y con fervor. El Salvador no nos habría encargado que lo hiciéramos si no se hubiera tratado de una necesidad real. Él sabe perfectamente bien que nosotros, por nuestra propia cuenta, somos incapaces de vencer las muchas tentaciones del enemigo y de descubrir muchas trampas que coloca para nuestros pies. Yahweh no nos ha abandonado para que nos defendamos solos. Ha provisto una manera por medio del cual se puede obtener ayuda. Recuerde que orar correctamente consiste en pedirle al Altísimo con fe las cosas que se necesitan. Vaya a su cuarto o a cualquier otro lugar privado y pídale al Padre que lo ayude, en el nombre de Yahshua. Hay poder en la oración que procede de un corazón convencido de su propia debilidad y que sin embargo anhela fervientemente la fortaleza que proviene del Altísimo. La oración ferviente será escuchada y atendida. Acuda al Padre, porque Él es fuerte y se complace en escuchar las oraciones de sus hijos. Y aunque puede ser que usted se sienta muy débil y a veces se vea abrumado por el enemigo, porque ha descuidado la primera orden del Salvador, de velar, sin embargo, no abandone la lucha. Realice esfuerzos más decididos que antes. No desmaye. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.